Carta que el apóstol escribe a su encargado, a su delegado apostólico Timoteo, pero por el tiempo no pudimos alcanzar, de manera que hoy vamos a terminar esta primera carta de 1 Timoteo del versículo 12 al versículo 21. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias allí para que podamos mirar estos últimos versículos y así después, la semana que viene, ya iniciar con nuestro estudio o nuestra introducción a el libro de Tito, que es otra carta pastoral que fue escrita por el apóstol Pablo a otro de sus delegados apostólicos llamado Tito en la iglesia de Creta, al igual que Timoteo, que estamos revisando en esta mañana, fue delegado a la iglesia de Éfeso. Así que si ya tienen allí su Biblia abierta, vamos a leer una vez más los versículos del 12 al 21 juntos. Dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Versículo 20-21. Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea con vosotros. Amén. La semana anterior nosotros comenzamos esta última porción que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, este joven, no tan joven, de 40 años, encomendado en esta tarea pastoral de corregir las cosas deficientes de la iglesia, en este caso de Éfeso. Habíamos visto en el inicio de que esta localidad de Éfeso no solamente implica una sola iglesia a la que Timoteo estaba encomendado en corregir estas cosas, sino un conjunto probablemente de iglesias caseras a las que Timoteo tenía que ir y establecer ancianos y establecer un orden del culto público de la iglesia y de todos aquellos aspectos que nosotros ya hemos revisado con anterioridad. En estas últimas secciones que, como ya dijimos, iniciamos la semana anterior, vemos que Pablo le recuerda, son 6 mandamientos específicos que Pablo quiere recordar a Timoteo para que él pueda ejercer un buen ministerio, este ministerio delegado por el apóstol, pero recordando siempre esta designación que el apóstol le hace a Timoteo en el versículo 11 que ya leímos. Tú, hombre de Dios. Tú, hombre de Dios. Timoteo era un hombre de Dios y, como lo habíamos dicho la semana anterior, no a cualquiera se le dice hombre de Dios. Esta designación lo habíamos leído en varios pasajes que aparecen en el Antiguo Testamento, nombrando a Moisés como un hombre de Dios, diciendo o hablando sobre Elías como el hombre de Dios, a Eliseo, a David, el propio ángel del Señor, que entendemos que es el Cristo preencarnado, cuando estaba dando esta salutación y diciéndoles a los padres de Sansón que iban a ser un hijo, ellos afirman, un hombre de Dios se me ha aparecido. Y después habíamos notado que 70 veces aparece esa palabra para describir estos grandes personajes que Dios ha levantado en la historia como mensajeros del Señor. Y eso si hablamos del Antiguo Testamento, pero cuando hablamos sobre el Nuevo Testamento habíamos encontrado que solo en 3 ocasiones se habla de estas designaciones y solo una de esas 3 ocasiones es de relación a una persona y es Pablo utilizando este título con Timoteo. Tú, hombre de Dios. Y probablemente en nuestro corazón podamos nosotros pensar en algunas personas que quizás tenemos cerca o que quizás ya no estén con nosotros o que quizás estén muy lejos en otros países de los cuales nosotros hemos aprendido la Biblia y hemos podido decir, hombre, qué hombre de Dios o qué mujer de Dios. Le compartía al manantial del viernes que el jueves de esta semana partió uno de mis mejores amigos a la presencia del Señor. Fue uno de mis amigos que estudió conmigo en el Instituto Bíblico. Él se llama Stefano Alducin. Probablemente algunos de ustedes conocen el ministerio de Armando Alducin, su abuelo, y él estudió conmigo. Y fue fuertísimo porque cuando salimos de estudiar la Biblia, salimos con el deseo de predicar, de amar a nuestro Dios, con un montón de sueños, con un montón de propósitos. Y yo puedo decir de él en esta mañana, hermanos, un hombre de Dios, 25 años. Pero ese tiempo que él tuvo sobre la tierra, estuvo en el ministerio predicando la palabra, evangelizando, animando a otros. Un hombre de Dios. Un hombre de Dios. ¿Y quién diera, hermanos, que nosotros también seamos identificados, no por nosotros, por otras personas, como hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Obviamente nosotros seríamos muy orgullosos de llamarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero qué privilegio ser llamados por otros. Una posesión especial de Dios. Esa persona es posesión de Dios, porque hace lo que Dios quiere que haga. ¿Se dan cuenta?
Mis hermanos, y en esto que Timoteo era un hombre de Dios, ese hombre de Dios tiene que recordar 6 mandamientos puntuales que el apóstol ya le ha dicho en los versículos anteriores a Timoteo, pero que él tiene que recordarlos. Y uno de ellos habíamos visto en el versículo 11, que le dice: tú, hombre de Dios, tienes que huir. Primer recordatorio para Timoteo. Timoteo, tienes que huir. ¿Tienes que huir de qué? Y habíamos notado que habla específicamente de esta comparación con los falsos maestros de los que viene hablando versículos anteriores. ¿De qué tienes que huir, Timoteo? Versículo 3 sería de predicar cualquier otra palabra que no se conforme a las palabras de la piedad. Tienes que evitar eso, Timoteo. Tienes que huir de eso. Tienes que huir de estar envanecido. Tienes que huir de la ignorancia. Tienes que huir de delirar acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Tienes que huir de envidias, de pleitos, de blasfemias, de malas sospechas, de disputas. Tienes que huir de ser corrupto de entendimiento. Tienes que huir de amar al dinero. Tienes que huir de ser traspasado por dolores, por haber visto al dinero como una fuente al ver al ministerio como una fuente de ganancia, y no tener a la piedad y al contentamiento como superiores cuando vienen a través de Dios. Huye de esas cosas, Timoteo. Huye de ser como los falsos maestros. Huye de tener un ministerio como el de ellos. Huye de anhelar las mismas cosas que ellos. Huye de involucrarte en algún tipo de interés que no tenga que ver con la piedad. Huye de esas cosas, y a la vez nos proporciona a nosotros este pasaje la forma más fácil y simple que la Biblia puede decirnos a nosotros de seguir lo otro. Y dice: y sigue, un imperativo. ¿Qué cosas? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, porque mientras más nosotros corramos en la dirección contraria de las cosas a las que queremos huir, más estaremos cerca de las cosas que involucran justicia y más lejos de aquellas cosas que involucran que estemos lejos de nuestro Dios. Huye de estas cosas y sigue la justicia. Ya habíamos dado ahí una lista de todas aquellas cosas que veíamos desde el capítulo 1 que el apóstol Pablo le manda a Timoteo a que establezca lo que es justo en relación a Dios y lo que es justo en relación para con los hombres. Desde sacar a los falsos maestros de la posición que ellos habían ocupado en el liderazgo de la iglesia, hasta el último tema que habíamos visto, de ver a las riquezas como amar a las riquezas de tal forma que sean lo único por lo cual nosotros vivamos en este mundo. Haz lo que es justo, y esa palabra justo englobaba las otras cosas siguientes, que seguía la piedad, que ya lo habíamos hablado. 10 veces aparece esa palabra en toda esta primera carta de Pablo a Timoteo, y se acuerdan que hablábamos de la eusebeia, que tiene que ver con la reverencia a Dios. Dice: sigue lo que es justo, sigue siendo piadoso, sigue la fe. Timoteo, tienes que ser fiel a Dios. Sigue mostrando amor, el amor ágape, el amor de Dios. Sigue siendo paciente, porque en esta tarea de corregir cosas en la iglesia, de ayudar a progresar en medio del ministerio cristiano, va a ser difícil, pero soporta bajo la adversidad y muestra, como última cosa, mansedumbre, muestra bondad. Entonces ahí tenemos, o habíamos visto ya desde la anterior semana, estos 2 primeros imperativos que implican recordatorios que el apóstol Pablo le hace a Timoteo para que él sea, en esta designación de un hombre de Dios, pueda seguir en esta designación, que es un hombre de Dios. En tercer lugar, ¿cuál es el siguiente recordatorio que el apóstol Pablo le hace? Tenemos como punto 3, pelea. Versículo 12, lean de vuelta conmigo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea, mis hermanos. Y esta palabra pelea no es la primera vez que nosotros la hemos leído. Probablemente nosotros no encontramos esta palabra anterior como una cita textual directa en anteriores pasajes, pero sí hemos visto esta misma palabra que se traduce de forma diferente en el capítulo 4, versículo 10. ¿Se acuerdan cuando leímos ahí? Lean conmigo el 4:10. Dice que asimismo trabajamos y sufrimos. Trabajamos y sufrimos
oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y esa palabra sufrir, ¿se acuerdan que en todo en el contexto que habíamos visto sobre ser un buen ministro del Señor Jesucristo, una de estas partes era trabajar y sufrir? Y Pablo dice, esa palabra sufrir es la palabra que se traduce como agonía. Agonía. Y es esta misma palabra que nosotros encontramos en el versículo 12 del texto que nosotros estamos revisando en esta mañana. Esa palabra pelea es agoniza, Timoteo. ¿Vieron que el apóstol Pablo no está dándole una vez más cosas nuevas a su encomendado apostólico, sino más bien le está recordando lo que ya ha dicho antes y le dice: pelea la buena batalla de la fe, agoniza por esta tarea buena, noble y excelente, que implica ser un creyente y retener con fidelidad este conjunto de enseñanzas, doctrinas sobre las que se cimienta el cristianismo. Noten, mis hermanos, que esta comparación que hace el apóstol Pablo, él dice en el capítulo 6, versículo 4, dice que estas personas, hablando de los falsos maestros, y hablando sobre los que no tienen comunión con nosotros, hablando sobre los que no han conocido verdaderamente al Señor, o en resumidas cuentas, aquellas personas que no son piadosas, hablando sobre estas personas, dicen que ellos son los que se meten en contiendas de palabras. Ellos son los que, producto de ese conflicto de palabras, producen en sus vidas envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y disputas necias. Y Pablo hace esta comparación. Ellos son los que se entremeten en estas contiendas. Ellos son esas personas que están fuera de la verdad, los que deciden luchar esta clase de batallas. Pero tú, Timoteo, en contraposición a esto, en contraste con ellos, debes pelear. ¿Pero en qué batalla, hermanos? En la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Mis hermanos, por un minuto nosotros pensemos en que nuestra vida es demasiado corta para involucrarnos en peleas sin sentido. A veces nosotros, mis hermanos, pasamos toda una vida peleando con nuestras familias, entre creyentes, entre no creyentes, por peleas sin sentido. ¿Cuánto tiempo, mis hermanos, hemos gastado del tiempo valioso que Dios nos ha dado en cosas que no tienen provecho para nosotros? Y el apóstol Pablo aquí les dice, y nosotros ahora también somos exhortados, en que si en alguna pelea nosotros queremos involucrarnos, usted involúcrese, mi hermano, en la buena batalla de la fe. ¿A alguno le gusta la pelea aquí? Mi hermano, pelee esta batalla, pelee esta pelea. Es la traducción más fiel. Pelee esta batalla de la fe, que implica retener fielmente la palabra de Dios, de esta tarea noble, excelente que es Cristo. En cuarto lugar, mis hermanos, el mandato de Pablo a Timoteo es echar mano. ¿Y qué dice ahí? En el versículo 12, echa mano de la vida eterna. En otras palabras, aférrate a la vida eterna. ¿Y cuál vida eterna? El apóstol Pablo responde: a la que fuiste llamado. Pablo le dice a Timoteo: debes recordar que eres pasajero, debes recordar que esta tierra no es el lugar donde vas a terminar tus días finales. Recuerda que un día ya no vas a estar más en este mundo y que tu patria es el cielo, Timoteo. Aférrate a la vida eterna que se te ha dado desde el momento en que Cristo vino a morar en tu corazón y obviamente a través del Espíritu Santo. Aférrate a esa vida eterna. Recordemos, mis hermanos, que probablemente para nosotros estas palabras no tengan el mismo impacto que probablemente hayan tenido para el corazón de Timoteo. Recuerden que estas cartas estaban siendo escritas en el primer siglo, donde los cristianos estaban siendo perseguidos por su fe. Y no solamente Timoteo estaba experimentando las presiones que venían externas al cristianismo, sino que ya vemos a una iglesia que al permitir diferentes falsas enseñanzas en su doctrina, también iban a tener oposición al ministerio de Timoteo. Y entonces pensemos cómo Timoteo ahora, a través de las palabras del apóstol, pudo hallar de alguna forma descanso para su alma cuando le dice: echa mano de la vida eterna.
Recuerda que trabajas para la vida eterna. Recuerda que has sido salvado y que se te ha dado vida eterna. Es más, dice el versículo, tú, Timoteo, has hecho una profesión delante de muchos testigos. Es decir, Timoteo, le has gritado al mundo a través de una confesión pública tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Un comentarista nos dice que es probable que Timoteo hiciera esa profesión pública en el momento de su bautismo o en otras ocasiones como en el momento de su ordenación al ministerio, como lo afirma el 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, que leemos ahí que el presbiterio fue aquel que le impuso las manos para reconocer los dones que tenía Timoteo y el llamado puntual que Dios había hecho para su vida, y probablemente ahí haya hecho Timoteo esta profesión de fe, de decir, yo confío en el Señor Jesucristo y voy a dar todo por el Señor Jesucristo. Y probablemente también lo podemos ver en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, que se le anima una vez más a Timoteo, que ha hecho esta declaración pública de su entendimiento del Señor y de que él ha sido puesto como un enviado de Dios. Esto implica que públicamente él anunció que Jesucristo era su Señor y que creyó, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9, creyó en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, y eso lo decía públicamente a otras personas, a la iglesia en general. Entonces, mis hermanos, el llamado acá del apóstol Pablo es recordarle a Timoteo que se aferra a la vida eterna, a lo que está luchando por cosas no terrenales, sino por una vida mejor. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos en el capítulo 11 y vemos en ese capítulo un montón de personas que murieron, al final de cuentas murieron, pero uno de esos versículos dice, murieron todos, pero teniendo en cuenta que tenían y pensando en una patria mejor de la que vivieron? Y de la misma forma, ese es el aliento de Pablo a Timoteo. Mis hermanos, esta vida va a ser por un momento, pero la patria celestial es eterna y para esa trabajamos. Para esa trabajamos. Echa mano de la vida eterna. ¿Y con qué autoridad? Y poniendo la vista en quién Timoteo debía hacer estas cosas. Versículo 13 dice, te mando esto delante de Dios. ¿Delante de la autoridad de quién? De la autoridad del Padre. ¿Y quién es el Padre? El que da vida a todas las cosas, sigue el versículo 13. En otras palabras, Timoteo, en este mismo sentido, tú debes hacer todas estas cosas sin temor a que tu vida esté en riesgo por el ministerio que estés haciendo, sino que estás sirviendo a aquel que es el generador, el dador y el preservador de la vida, el Señor. Delante de esa autoridad y poniendo en la vista en ese Dios que da vida a todas las cosas, haz tu ministerio. ¿Y en qué otra autoridad? Y poniendo la vista en qué otra persona. Y de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo. Pablo aquí lo presenta en segundo lugar como el ejemplo sublime para Timoteo sobre la persona que profesó convicciones sin temor a represalias, es decir, Jesucristo delante de Poncio Pilato. ¿Y dónde vemos eso? En las Escrituras. Abran conmigo sus Biblias en Juan capítulo 18, versículos 33 al 37. Juan capítulo 18, versículos del 33 al 37. Dice la palabra de Dios: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, noten esas palabras, el reino de Dios no es de este mundo. No es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. No es de aquí. Le dijo Pilato, luego tú eres rey. Y miren la respuesta del Señor. Respondiendo Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
qué profesión de nuestro mayor ejemplo, del Señor Jesucristo, delante de aquellos que le iban a condenar, o delante de, en este caso, Poncio Pilato, que se iba a lavar las manos, pero que en un sentido estaba consintiendo de que otros lo condenaran también. Y sin temor el Señor Jesucristo dice: mi reino no es de este mundo. Recuerden eso, hermanos. No estamos viviendo para un reino que se va a establecer de la misma forma que hoy estamos viendo la constitución de los reinos terrenales. No es de este mundo, es de otro mundo. Es del cielo, es de Cristo. Mi reino no es de este mundo. Y la declaración firme del Señor: para esto yo he venido al mundo, para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y una vez más, el apóstol Pablo le alienta a Timoteo que de la misma forma que él ha dado profesión delante de muchos testigos, recuerda que no ha sido el único que ha dado esa profesión delante de muchos testigos, sino que Jesucristo fue el mayor ejemplo de una profesión delante de otras personas para manifestar su reino. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sobre ese conocimiento, Timoteo tenía que ser fortalecido. De manera que Jesús, una vez más, es el ejemplo perfecto de alguien que no se avergüenza ni tiene temor de hablar sobre lo que es verdad. Y Timoteo tampoco tenía que dudar de predicar lo que es verdad. En quinto lugar, mis hermanos, le recuerda Pablo a Timoteo, versículo 14, que guardes, una vez más, un imperativo. ¿Que guardes qué? ¿Qué mandamiento? Nosotros encontramos esa expresión si regresamos en el capítulo 1. Recuerdas que el apóstol Pablo en el versículo 3 del capítulo 1 le da este mandamiento primario y le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, un mandamiento, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces aquí puntualmente el apóstol Pablo le dice un mandamiento que después en el versículo 18 le invita al apóstol Pablo a guardar ese mandamiento, a que mande a otras personas que no prediquen diferente doctrina, y en el versículo 18 le invita a guardar ese mandamiento cuando le dice: este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron en cuanto a ti antes, milites por ellas la buena milicia. Y aquí en el capítulo 1 le dice un mandamiento y guarda ese mandamiento. Pero ahora nosotros nos encontramos al final de la carta y Pablo le dice aquí: guarda el mandamiento. Y probablemente lo que nosotros deberíamos suponer, mis hermanos, al no tener ningún mandamiento previo a estos versículos que estamos hoy revisando, es que toda la carta es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Este mandamiento general de Dios, que involucra todos aquellos pasajes que ya estudiamos antes y que una vez más podríamos recordar: sacar a los falsos maestros. El apóstol Pablo es el ejemplo de aquellas personas que tienen que asumir un lugar de liderazgo. Su vida tiene que ser como la vida del apóstol Pablo tiene que ser el ejemplo de aquellas personas que asumen un liderazgo cristiano en medio de la iglesia. La oración en medio del culto público, los lugares que Dios ha diseñado para hombres y mujeres, los estándares altos que Dios tiene de las personas de la congregación del Señor, cuanto más de sus líderes, del ministerio de la piedad, del ejercicio pastoral, de ser buen ministro del Señor Jesucristo y tantos otros mandamientos. El apóstol Pablo le está diciendo aquí en el versículo 14, todos ellos hasta llegar a este versículo: te invito, Timoteo, a que guardes el mandamiento. No solamente, Timoteo, debes tú hablar la verdad, debes también proteger la verdad, porque eso implica la palabra guardar. Guardar significa vigilar, preservar y proteger. Debes guardar la verdad. Y mis hermanos, ustedes y nosotros en general, ustedes y yo, debemos procurar pensar en esto. Dios nos ha encomendado el evangelio de Dios en nuestras manos, mis hermanos. Y las personas que ya han pasado en la historia nos han dejado muchos recursos literarios, obviamente basados en la palabra de Dios, para que nosotros podamos mirar la fe de ellos y de alguna forma imitarlos también. Ahora piensen que nosotros somos llamados a hacer exactamente lo mismo en generaciones futuras. Y pensemos si nosotros de alguna forma y con nuestro cristianismo estamos dejando ese legado también para las siguientes generaciones. Eso implica guardar, mis hermanos, guardar la fe, guardar lo que hemos conocido. ¿Se acuerdan el mandato después que vamos a leer, que Pablo le va a decir a Timoteo en la segunda carta?
que encargue a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo le dice: lo que has oído de mí, primera generación, el apóstol Pablo, ante muchos testigos, dice, y ya está Timoteo ahí, lo que has escuchado de mí, Pablo la primera generación, Timoteo la segunda generación, dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, tercera generación, para que ellos enseñen también a otros 4 generaciones, hermanos. Y pensemos si nosotros estamos guardando de tal forma la fe, ese conjunto de doctrinas, para también poder encargárselas a otras personas para que la guarden y la transmitan, como nosotros hoy estamos haciendo. Y eso le dice Pablo a Timoteo: guarda el mandamiento, protege la verdad. ¿Y cómo debes proteger esa verdad? Mis hermanos, creo que en todas las predicaciones hemos sido enfáticos que no solamente se necesita conocimiento de la verdad, sino una vida piadosa que tenga conexión con lo que estamos diciendo en cuanto a la verdad. No solamente un conocimiento profundo de la Escritura, sino una vida que respalde ese conocimiento que tenemos acerca de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en general el capítulo 3 y el capítulo 4, que no solamente Dios está interesado en que nosotros tengamos un carácter, ¿no es cierto? En que nosotros en el capítulo 4 que hagamos cosas, porque en el capítulo 4 veíamos que Pablo le dice: nútrete, pelea, ejercítate, ora, manda esto. Pero en el capítulo 3 habíamos visto que el apóstol Pablo le dice: necesitas formar un carácter, necesitas ser un hombre de Dios, un buen hombre de Dios. Y entonces en ese carácter que debes formar y en las cosas que tienen que tener relación en tu vida práctica, ¿cómo debes entonces guardar esas cosas? Le dice Pablo a Timoteo: sin mácula ni reprensión. Sin mácula ni reprensión. ¿Y qué implica eso? Es decir, que sin que tu vida produzca una sola mancha en estas cosas que has decidido guardar. Que tu vida no produzca una legítima acusación que dañe todo el testimonio que Dios ha levantado por su palabra en este lugar y por medio de ti, Timoteo. Quizás resuena una vez más diciendo que no es nuevo lo que Pablo está diciendo acá, sino que en el capítulo 3, ¿se acuerdan cómo comienzan los requisitos de los ancianos? Que el que anhela este oficio tiene que ser irreprensible. Comienza con esa palabra. Sin tacha, sin grieta, sin ninguna cosa que los hombres puedan tomar como si fuera una orejita de los vasos que podemos tener en casa, o de las tazas que podemos tener en casa. Que nadie tenga esa orejita para que pueda tomarse y bajar el testimonio. Eso es ser irreprensible. No tener ninguna cosa que haga que otras personas puedan decir que ese evangelio que nosotros estamos siguiendo no vale para nada. Y una vez más acá, Pablo le dice a Timoteo: de esa forma tienes que guardar el ministerio, sin mácula, sin reprensión, con una vida legítimamente santa. Y tú, Timoteo, tienes que esforzarte en hacer eso. ¿Y hasta cuándo tenemos que esforzarnos, hermanos? ¿Hasta cuándo Timoteo tenía que esforzarse? ¿Qué sigue en el versículo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, toda la vida. ¿Hasta cuándo, hermanos, debemos esforzarnos por guardar con fidelidad lo que Dios nos ha encomendado? Siendo y haciendo lo que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos toda nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana. Hasta que fallezcas o hasta que el Señor venga, lo que suceda primero. Pero hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros como iglesia estamos esperando su segunda venida, para que Él establezca su reino, su justicia, y obviamente podamos estar una eternidad juntamente con Él. Y miren la doxología que después Pablo levanta, pensando en esa segunda venida del Señor, pensando en ese momento glorioso cuando Él aparezca, diciéndonos en el versículo 15, a la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes. Ese momento aparecerá el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, el único que habita en esa luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Y él está pensando en ese día cuando ya regrese Cristo. Hasta ese día, Timoteo, tienes que guardar esto, aunque sea difícil en el lugar donde te encuentres. Guarda el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta cuando venga Cristo. ¿Y qué más necesitas hacer, Timoteo, como último recordatorio del apóstol Pablo? Manda, versículo 17, ¿a quiénes? A los ricos de este siglo. Noten que aquí es interesante, hermanos, porque cuando leíamos en el capítulo 6, de los versículos 3 al 10, veíamos que estos falsos maestros veían al ministerio como una fuente para enriquecerse, pero no eran ricos, no eran gente que tenía muchísimas posesiones, sino más bien personas que codiciaban tener riquezas. Y que esa codicia por tener riquezas los traspasaba y los llevaba a extraviarse de la fe. Pero no eran ricos. Pero ahora Pablo le dice a Timoteo que se refiera a las personas que probablemente en su iglesia sí tengan posesiones materiales, diciéndoles a esas personas que sí son ricos, diles que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas. ¿Por qué razón? Sigue el versículo. Porque las riquezas son inciertas. Como leíamos, ¿se acuerdan cuando habíamos predicado sobre Lucas capítulo 16? Que el Señor Jesucristo les dice a ellos, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten. O sea, nosotros ya suponemos que las riquezas no van a estar un día, se van a ir las riquezas. Y de la misma forma acá, son inciertas. Y entonces, ¿en quién más bien nosotros deberíamos poner nuestra esperanza? Le dice Pablo a Timoteo, que pongan su esperanza en el Dios vivo. ¿Por qué razón tienen que poner su esperanza en el Dios vivo? Porque Él, y noten eso, el énfasis, Él nos da a nosotros todas las cosas en abundancia. ¿Y con qué objetivo, hermanos? Para que las disfrutemos, para que compartamos, para que le amemos a Él. ¿Qué más tienes que decirles? ¿Qué más tienes que mandarles a los ricos, que sí son ricos en este mundo? Que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, que atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y a mí me parece hermoso este versículo, porque este versículo parecería que el apóstol Pablo está hablando de inversiones. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo, si ustedes, los ricos de este mundo, pueden invertir en algo, en algún fondo de inversiones, el mejor fondo de inversiones con la mejor tasa de interés o el mejor rédito que tú puedes tener es cuando inviertes en el reino de Dios. Es cuando inviertes en el reino de Dios. Ahora probablemente muchos de ustedes cuando leímos, ¿no es cierto?, que Timoteo le decía esto a los ricos. Y quizás uno dice, no es para mí, porque yo no soy rico en este mundo. Mi hermano, te recuerdo las palabras del apóstol Pablo a los Corintios cuando él les dice en el primer capítulo, vosotros han sido enriquecidos por parte de Dios en todo conocimiento, en toda sabiduría, en todo lo que a Dios pudo darles, ustedes han sido enriquecidos de manera que ustedes también, mis hermanos, son ricos. Y de alguna forma también Dios los ha prosperado económicamente. Así que, mis hermanos, si en algo podríamos nosotros pensar, y que Dios nos ha dado a nosotros ha sido abundancia también. Y en esa abundancia, mis hermanos, también nosotros somos amonestados a que no pongamos una vez más nuestra esperanza en la riqueza, sino en Dios. Nosotros todos aquí somos amonestados a poner nuestra esperanza en el Dios vivo y verdadero que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y todos aquí somos amonestados a hacer el bien, a hacer buenas obras, a ser dadivosos, a ser generosos y no solamente los que tienen más que nosotros. Todos, hermanos, somos amonestados por parte de Dios a hacer exactamente lo mismo. ¿Con qué objetivo? Con el mismo objetivo del versículo 19. Atesorando para nosotros un buen fundamento para lo porvenir. Echando mano de la vida eterna. ¿Y recuerdan lo que era eso? Echando mano de la vida eterna, poniendo nuestra vista y nuestra esperanza, no en este mundo, sino en el cielo. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo dijo en sus cartas? Poned la mira en las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas del cielo. Versículo 20. Oh Timoteo, una vez más, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y argumentos de la falsa llamada ciencia. Noten que el apóstol no pierde tiempo. En toda la carta no hemos visto acá un rastro de que a través de Pablo se haya dicho específicamente las falsas herejías que estos falsos maestros decían en la iglesia. Ni siquiera pierde tiempo el apóstol en hablar puntualmente de las herejías que se estaban hablando, sino más bien dice que esas cosas son vanas. Y le dice más bien a Timoteo, no te involucres en aquello que no tiene, que está vacío, que está hueco, que no tiene futuro, sino guarda lo que te he encomendado. La gracia sea con vosotros. Amén. Hermanos, 6 recordatorios del apóstol Pablo acabamos de ver en esta mañana, concluyendo el mensaje de la semana pasada. El primero era, huye de ser como los falsos maestros y toda la lista que ustedes tienen allí. Y sigue la justicia, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Después vimos, en tercer lugar, pelea, hermano, la buena batalla de la fe. Si a ti te gusta pelear en casa, con tu pareja o con cualquier otra persona, no pelees con ella, involúcrate en la buena batalla de la fe. En cuarto lugar, mis hermanos, echen mano de la vida eterna. Recuerden a qué lugar nosotros estamos pensando ir, esperanzados en ir, el cielo. En quinto lugar, guarden el mandamiento dado. La carta que hemos terminado hoy de estudiarla. Y en sexto lugar, mis hermanos, que nosotros podamos ser y poner nuestra esperanza en Dios y hacer el bien y ser dadivosos, ser generosos y atesorar, o mejor dicho, como ya habíamos hablado, invertir en el mejor lugar de inversiones, en el cielo para la vida eterna. Amén. Y con eso hemos cerrado, mis hermanos, la primera carta de 1 Timoteo. La siguiente semana vamos a arrancar con Tito. Y anhelamos que de la misma forma que en esta carta ustedes puedan venir preparados para escuchar lo que Dios tenga para decir hacia ustedes, hacia nosotros, en la predicación de la siguiente semana. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerle en esta mañana por darnos la oportunidad hermosa de haber terminado uno de los libros que usted ha inspirado por medio del apóstol Pablo. Queremos rogarle, Señor, que estas verdades que hemos ya visto, Señor, desde el inicio de ser hombres con un amor legítimo, una fe no fingida, podamos, Señor, acercarnos a usted y ser hombres y mujeres que le amen y le teman, Señor. Permítanos, Dios, tomar el ejemplo del apóstol Pablo, de que se consideraba a sí mismo como el peor pecador. El primero, si usted haría una lista, él se consideraba el primero, y probablemente ayúdenos a nosotros también en nuestro orgullo, en nuestro corazón, que cuando pensemos en que si Dios podría hacer una lista de pecadores, nosotros nos encontremos en los primeros lugares, solo para exaltar su gracia, Señor. Solo para exaltar que usted, aunque éramos los peores, se fijó en nosotros y nos puso en su ministerio, en su iglesia, tomándonos como fieles, Señor. Queremos rogarle que la oración a la que hemos sido amonestados, Señor, en el capítulo 2, podamos seguirla haciendo en el culto público de la iglesia, Señor, orando por nuestros gobernantes, orando por las necesidades de su pueblo, Señor, para que usted tenga compasión de nosotros. Oramos, Señor, para alcanzar esos estándares altos que usted tiene para que nosotros nos esforcemos por alcanzarlos, Señor, y serle agradables. Oramos agradecidos, Señor, por todas aquellas cosas que hemos podido aprender de esta tu palabra, Señor, y le rogamos que nos siga enseñando y que siga utilizando, Señor, a personas para que nos instruyan en su palabra, Señor. Oramos agradecidos todas esas cosas en los méritos de Cristo Jesús. Amén.
sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.